El jazz pasó. El ritmo llegó. Ahora es cumbia. Cambiando del swing al sabor, de la impro a la rumba, del saxo al güiro. Cambiamos el compás del blues al tropical. Ya. Ya estuvo con el jazz. Ahora es cumbia. Y estamos con Cristina Dovalí, que pues está haciendo un gran proyecto junto con Jaime López, o para Jaime López, entre los dos. Bueno, esto es un proyecto interesantísimo, de envasar rolas de garage. Un proyecto de autoría, de sacar de ese archivo ya llenísimo de canciones, de escritos, de muchas cosas que a lo largo de una vida básicamente se ha ido acumulando y no había salido. Y entonces estamos aquí para que Cristina nos platique de qué trata el proyecto, que es un proyecto de producción, básicamente, ¿no? Es un proyecto de producción incluyente, que además tiene esa parte mucho más interesante que otros proyectos y que además, a la hora de poder incluir mucho más gente, de ser partícipes a otras personas, de forma muy imaginaria, muy llena de creatividad, porque pues eso es para mí la magia de este proyecto, ¿no? Que no se queda en el archivo guardado ahí bajo llaves y candados y Jaime López, pues finalmente, ¿no? Siendo este compositor tan importante en la Ciudad de México y en el país, pues tienen esta posibilidad de hacer esto. Pero platícanos, Cristina. Pues mira, bueno, primero que nada, gracias por habernos venido a visitar. Estamos aquí en Portales y decidimos hacer un proyecto porque yo me enteré que Jaime tenía un tambo así de canciones inéditas guardadas en un cajón. Entonces yo pregunté, bueno, ¿qué vas a hacer con eso, no? Y no había como un camino claro de qué se podía hacer. Ajá. Entonces empezamos a pensarlo, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una venta de garage? ¿No? Que era algo. Qué bueno, entonces, que es muy... ¿y qué vamos a vender en la venta de garage? No, pues canciones, de eso se trata, ¿no? De vender canciones, de sacar las canciones del cajón y ponerlas a producir y a trabajar, ¿no? Ajá. Entonces, en un primer momento, lo que hicimos fue transcribir todas las canciones y les puedo decir que al menos tengo 160 canciones transcritas, ¿no? Porque él las escribe a mano, entonces había que ponerlas en orden, ¿no? Para poderlas registrar. Lo siguiente que hicimos fue registrar todas las canciones y después dijimos, bueno, ¿ahora qué? Pues busquemos un garage, ¿no? para ofrecer las canciones. Entonces estuvimos buscando aquí en Portales, que es el barrio donde vive Jaime, y encontramos este lugar, ¿no? Entonces hicimos una primera propuesta para mover esas canciones, que básicamente era ofrecerlas a productores de teatro, de cine, de televisión, a quien quisiera comprar una canción o adquirirla para producirla, ya sea en estos lugares o como cantautor, ¿no? Digo, como cantante o como intérprete. Entonces, bueno, eso fue en un inicio. Pero después resulta que la mayoría de las personas que venían aquí a envasar eran admiradores del trabajo de Jaime. Que no son productores. Que no son productores, que no son intérpretes, que no son... Entonces venían aquí y se iban muy decepcionados, porque bueno, pero ¿qué me llevo? O sea... ¿Qué venden? O sea, no hay discos, no hay algo. No, pues no. Aquí se ofrecen canciones, ¿no? Entonces, pues iban muy desilusionados. Y dijimos, bueno, esa es la gente interesada, entonces tenemos que armar un esquema para estas personas, ¿no? Que no se vayan sin nada, precisamente. Sí. Entonces, organizamos unos bonos de producción. Entonces, bueno, más allá de ser, o sea, en lugar de ser un fan simplemente,
o un admirador simplemente, podemos ser, porque me incluyo, coproductores de una canción de Jaime, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezó a funcionar así. Entonces, aquí en este lugar vienen las personas, escuchan canciones de Jaime que estamos poniendo, digamos, en el catálogo, y hay quienes han adquirido canciones para producirlas, uh-huh. O sea, totalmente producirlas, y hay quienes han llevado canciones porque o han votado por una canción o han elegido, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú te conviertes en un coproductor, formas parte de un grupo de 10 coproductores. Uh-huh. O sea, entre 10 coproductores podemos producir una canción. Sí. Vestirla y sacarla, ¿no? A que circule. Entonces, bueno, con 10 personas, 10 bonos de producción, podemos hacer una canción. Uh-huh. Ahorita ya armamos el primer grupo, entonces ya vamos a empezar el trabajo de producción. O sea, eso es lo emocionante. Sí, claro. Que llevamos muy poco tiempo y ya tenemos la primera canción para ser producida, ¿no? Entonces, bueno, la meta es en un año producir 10 canciones al menos. Entonces vamos a ir formando los grupos. Ahorita ya del segundo grupo tenemos a 2 personas, ¿no? Uh-huh. Que van a participar en ese segundo grupo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios también de adquirir un bono? Porque no queremos que se vayan sin nada desde el primer momento. Uh-huh. Entonces, bueno, primero es que vengan, que escuchen las 10 canciones que vamos a producir en ese año, que voten cuál es la que les gusta, uh-huh. Y esa hay es la que terna. hay una terna, o sea, en cada grupo de 10 personas va a haber una terna. Entonces, de esa terna van a votar cuál quieren que se produzca ellos, uh-huh. ¿no? En específico. Entonces, una vez que se produce, bueno, inmediatamente Jaime dijo, bueno, pero ¿qué les vamos? O sea, es lo mismo, sí, o sea, se van sin nada, sí. O sea, ¿qué se llevan? Ajá. Entonces, dijimos, pues vamos a darles su rola favorita de toda la vida, desde que oyen a Jaime hasta hoy, la que quieran, escrita a mano, porque Jaime, te digo, que escribe sus canciones a mano. Entonces, vamos a darles su canción favorita escrita a mano, como para que la pongan en un marco, para que la enmarquen. ¿Puedo sacar una para verla? Sí, claro que sí. No sé quién sea el que ya, pero ya como podrán ver, hay un montón de gente que ya ha todas estas tenemos participado, para entregar. Y tenemos aquí, por ejemplo, A la orilla de la carretera, uh-huh. Escrita a mano y ya está, uh-huh. Lista para llegar y bueno, a su... autografiada, con entonces, realmente, pues... esto te lo llevas y ya lo enmarcas, lo pones en tu de puño y letra de Jaime López. Exactamente. Y es un pues, símil, ¿no? De lo original de la canción. Y más todavía porque está dedicada y está autografiada. Entonces, no es una fotografía, no es un... No. Pensamos nosotros en un arte-objeto. Ajá. O sea, que pudieran llevarse, ¿no? Sí. Bueno, además de esto, cuando la canción salga al aire, etcétera, pues en los créditos va a venir el nombre de quienes participamos en ese grupo, ¿no? Uh-huh. De quienes somos, más allá de admiradores de Jaime, ahora sus coproductores, ¿no? Uh-huh. De todas estas obras inéditas, de ¿no? Todas, sí, todas son inéditas, o sea, uh-huh. Nadie... Entonces, bueno, pues ese es el plan, uh-huh. Ese es el proyecto y pues ya estamos caminando. Sí, que es un poco como, me recuerda cuando vi esto de envasar rolas de garage, a mí no sé por qué me pasó por la cabeza, una vez escuché de en alguna cosa como internacional, no sé si era deportes o algo así, alguien que envasó, que vendió arena, ¿no? Uh-huh. O tierra del lugar. Y yo no sé por qué se me pasó por la cabeza que era como un chiste, pero conceptualmente hablando, como arte, ¿no? Uh-huh. Una lata donde le cantaba a Jaime y iba el aire y la voz de Jaime se enlataba, ¿no? No nos des ideas, ¿eh? No nos des ideas. Pero algo así me imaginé, ¿no? Uh-huh. En esta cuestión del humor que suele tener Jaime y que... Pues al final, ¿no? Hubo gente que yo sé que se alarmó un poco al ver un proyecto de este tipo porque, pues,
entendiendo, ¿no?, que los artistas, los músicos muchas veces pasan malos momentos y no sé, mucha gente se podrá imaginar mil cosas, pero no es el caso. El caso de este proyecto es lo contrario, por lo que estoy viendo, ¿no? O sea, hay una cantidad de producción muy grande, hay una posibilidad de sacar esto, hacerlo público y compartirlo. Así es. Y entonces es mucho más interesante, ¿no? No es una cuestión de pues otra, que cualquiera que se pueda imaginar, ¿no? Y tampoco son tacitas, ni tampoco son camisetas, ni nada. Es una obra firmada, es una obra ya conocida a veces en lo que están dando, pues es la rola que cada quien elija, ¿no? Sí. En esta, y además participan en la coproducción de una canción inédita. Así es. Además queremos invitarlos al grupo de 10, pues a que vean, o sea, que vengan a la grabación o a un ensayo, ¿no? Sí. O sea, que sean parte, pues. Sí. Que pasemos a ser admiradores activos, ¿no? Sí, claro. Activos de lo que nos gusta y que tengamos más del material para... O sea, mucha gente ha venido aquí a decirnos que no sabe cómo ha sido a lo largo de su vida que ha estado Jaime presente, ¿no? Siempre, en diferentes épocas. Y entonces, bueno, pues eso queremos. O sea, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Y, y pues necesitamos más. Sí, más para seguir esto es viviendo. además aquí en Portales, en la calle de Canarias, número 706B. Hay un letrerito que dice envasar rolas de garage en la entrada, tocan el timbre, salen a abrir y bueno, pues son bien recibidos para escuchar, porque además es como una sesión privada de escucha también, ¿no? Ah, sí, o sea, te explico. Aquí venimos, nos sentamos en una mesa, yo te doy canciones escritas para que vayas leyendo en lo que las vas escuchando. Entonces ya de ahí puedes elegir, por ejemplo, por cuál vas a votar, o si quieres comprar una canción completa para tú producirla, pues las vas a escuchar. Entonces tenemos paquetes de canciones diferentes, depende la dinámica en la que quieras participar. Sí. Y pues así, tomamos cafecito, Platican. los recibimos. Ahora, nosotros estamos los jueves. Sí. Los jueves de 11 de la mañana a 8 de la noche pueden venir. En otros horarios, o si viven en Querétaro o lo que sea, bueno, pues ya ahí hay un teléfono en las redes. Si ¿Cuál quieres, es? te lo ¿Cuál doy. es el teléfono? Es 555 1560 235. Entonces, ahí se comunican con nosotros y, bueno, nos ponemos de acuerdo. Es Ya WhatsApp, sea, ¿no? Sí, es WhatsApp. Ya sea si es otro día o si es, o cualquier cosa, o sea, o una duda o lo que sea, pues ahí estamos para... Sí, para la gente para que atenderlos. no solo es productora o que quiere una canción completamente inédita para su obra de teatro, para cine, para... Bueno, es que hay muchas cosas para las que puede funcionar una canción. Tuvieron esta imaginación y esta cuestión creativa y compartida de poder hacer partícipes en grupos de 10 como coproductores de esa canción. Y bueno, yo ya escuché algunas canciones hace rato y la verdad es que uno se vuelve indeciso porque dice, ay, ¿cuál? Porque todas están buenísimas realmente, ¿no? Esto también tiene que ver con un gusto, ¿no? Es así el estilo de Jaime, ¿no? Con el que hemos, en el caso mío, que tengo la fortuna de tener su amistad muy cercana y escuchar muchas cosas que a mí me marcaron, ¿no? Prácticamente desde el momento en el que pude elegir yo música, ¿no? Y hay un disco de composiciones de él que las canta esta Cecilia Toussaint con... Ay, ¿cómo se llamaba este grupo? Se me fue. Arpía, sí, justo. Y siempre, yo recuerdo ese disco muchísimo, las letras, todo, me marcó. Primero porque fue un disco independiente de un rockero mexicano en un momento en el que había puro inglés y americano, gringo, ¿no? Segundo, porque literalmente nos salvó ese disco de un asalto. En un asalto nos salvó nuestra vida el disco, porque el asaltante era ignorante y entonces hasta nos devolvió. Lo único que nos devolvió fue el disco y nos dejó ir porque no entendía. Entonces teníamos 12 años, imagínate, ¿no? Desde ese momento, que además ya escuchas las canciones y te trae ciertos recuerdos y esa época, pues, que estoy hablando de los años 80, por ahí después del temblor del 85,
pues te da otro concepto de realidad. Lo que ocurría era rock urbano, le decían, ¿no? Y nosotros estábamos comenzando a recorrer la ciudad apenas, ¿no? Pues destruida por el terremoto, pero íbamos descubriéndola de forma individual, independiente, ¿no? Más allá de ir con los papás o de forma, pues cuando vas descubriendo el mundo, ¿no? Y entonces descubrir las canciones, tener como un soundtrack de la vida, de esos momentos, es súper interesante. ¿Qué es lo que decías? A mucha gente que viene y que está participando, como podrán ver, esto, pues ¿cuántas son aquí, no? Ya. Sí, ya son las 10 del grupo. Ajá, y que fuimos testigos. Acaba de llegar alguien que se acaba de llevar su canción y que pues seguramente será un éxito. O sea, lo que le falta a este proyecto es difusión, porque siempre eso es lo que falta, ¿no? Pero pues en este intento de poder colaborar de nuestra parte con un granito de arena y de difundir, creo que va a ayudar a que la gente se entere un poco más, ¿no? Bueno, además ese granito de arena también se trata de competir físicamente contra la inteligencia artificial. O sea, nuestros cantautores o los que se dedican a la música están preocupados, ¿no? De lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces sí creo que tenemos que ser un contrapeso en todo lo que hagamos, porque no se vale, ¿no? Que se pierda el hecho de que tú ocupes la palabra, que la manejes, que la trabajes, que sudes, ¿no? Como escritor, y eso no se valore más, ¿no? Que lo que está pasando, ¿no? Entonces, también en Envasar estamos en esa cruzada muy fuerte por valorar y revalorar lo que está hecho a mano, lo que está hecho con inteligencia artesanal, como dice Jaime, y pues a trabajar. Claro, o sea, a trabajar. Y que seguramente se replicará este proyecto en algunos pues más compositores y más gente que porque escribe. hay muchos jóvenes y porque el mundo de las disqueras, del disco, de eso se desquebrajó y ahora hay que marcar el camino, o sea, ¿por dónde va a ser? Claro, además el objeto mismo, ¿no? O sea, que ya no hay forma de tener ni siquiera un disco o algo, un compacto, ¿no? Ya no digamos un LP o algo. Así es. O sea, es todo, hay gente que sigue pensando que todo está en la nube, ¿no? Y un día les apagan en la nube y se quedan sin nada. Así es, así es. Sí, ¿no? Entonces eso pues creo que pues hay que trabajarlo y hay que ser el contrapeso siempre Sí. de estas cosas, ¿no? Y marcar el nuevo camino, porque en esto estamos, en el cambio. Entonces, ¿para dónde va a ir la cosa, no? O sea, los escritores de canciones a veces no ganan nada. O sea, se le paga al baterista, se le paga al cantante, se le paga, pero no se le paga al que escribió la canción, o sea, la hechura de la canción. O sea, fuimos a preguntar a varias personas expertas en esto y todos, así sin mover una pestaña, te decían, no se venden las canciones. Y yo, o sea, pues entonces, ¿para qué hacemos todo esto, no? Y bueno, nos quedamos aquí, lo hicimos y ya vendimos 9 canciones, ya tenemos un grupo de coproductores, o sea, sí sucede. Sí. Entonces, pues ese es el nuevo camino, porque si no, ¿cuál? O sea, ya no hay regalías, ya no hay discos, ya no hay... Entonces, sí hay regalías, me informan, ¿no? Pero ya es muy difícil. Sí, no, pero va disminuyendo. O sea, cuando subes a una plataforma las canciones y todo, como todas estas plataformas que todo el mundo conoce, pues al final no te pagan nada, son centavitos y depende cómo vaya, ¿no? Exactamente. Todo un misterio cómo se puede vivir de esto, pero afortunadamente en este proyecto que termina en lo físico, termina además en esa posibilidad de conocer al artista en persona, ¿no? Que además está por acá nuestro querido Jaime López, y que, pues, muchas veces, yo recuerdo, ¿no? En la secundaria, en la prepa, ¿no? Que ocurre eso, ¿no? Yo conozco a Jaime López, yo conozco a los Caifanes, yo conozco a mucha gente, y de pronto, pues, esta es la oportunidad de verdad de conocerlo, ¿no? Porque luego ocurría como, así, si lo conoces... ¿Lo conoces? Ahí está. Ah, no lo conozco. Sí. Conozco al Jaime López como conozco al Papa
o como conozco a George Harrison, ¿no? Entonces, cuando lo tienen enfrente, pues ya es otra cosa diferente, que lo pueden saludar, que lo pueden hablar, que pueden tener un contacto humano con él, decirle lo que, pues, de alguna manera, lo que ha sido la transmisión de sus canciones en su vida, y platicar, ¿no? O sea, incluso ponerse ahora sí como un amigo que lo conoce, ¿no? Porque, digo, nada más me han dicho por ahí ese tipo de historias, ¿no? Y a veces nos quedamos con las ganas, ¿no? Claro. O sea, en nuestra imaginación está me gustaría conocerlo. Pues esta es la oportunidad, ¿no? Así es. Sí. O sea, la oportunidad no nada más de conocerlo, sino de trabajar juntos. Sí, claro. O sea, por las canciones, que es lo que yo considero más valioso que tenemos aquí. O sea, las canciones. Sí. Entonces, bueno, pues a darle. A darle. Y dentro de digamos que como souvenir, si es que es lo físico también lo único que les importa, supongo que también pueden venir, ¿no? Sí, claro. O sea, pueden venir, pueden escuchar canciones, pueden venir a tomarse un cafecito, pueden venir a contarme eso que dices, de cómo fue en su vida Jaime López para ellos, porque todo eso nos ayuda, o sea, a estar juntos y a trabajar juntos y a irnos organizando, porque esto se fue organizando conforme las personas fueron diciendo, no, pero es que yo quiero tal cosa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí vemos a estas personas que ya participaron muy contentas, o sea, muy movidas, muy... Sí, no, pues es que es... Muy hay sorprendidas, ¿no? Parece para los que estamos cerca como algo común, ¿no? O sea, pues le hablamos a Jaime y lo vemos, ¿no? Pero pues le hablamos a Paul McCartney ahorita y lo vemos, ¿no? Sí, claro. Es lo mismo. Y bueno, pues nos gustaría que nos contaras algo, Jaime, por acá. Así, solamente también para aclarar de propia voz, ¿no? Porque sí hay gente que se preocupó, hay gente que pensó que, pues como ha ocurrido con otros artistas, ¿no? Donde dicen, oye, pero ahora, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Porque además también te has visto menos. ¿Por qué se está vendiendo? ¿Por qué se está vendiendo? ¿Por qué se esperó hasta el final? Sabíamos que era un mercachifle, ¿no? El Mero López siempre meroliqueando. Sí. Pero la verdad es que ha sido más bien para poder sacar pues una producción de canciones gigantescas que tienes, ¿no? Ahorita estás hablando de 160 canciones solamente, pero supongo que hay más trabajos, hay muchos poemas, hay muchas cosas que, pues, tendrán que salir de alguna manera también en un libro o en algo, no sé. Sí, es que uno propone y la realidad dispone, eso que existe a pesar de ti y de mí que llaman realidad. En eso yo creo que es la punta del iceberg de lo que he publicado, pero no por falta de cariño ni de esfuerzo, sino que, pues insisto, uno propone, la realidad dispone. A veces vas a la guerra con resortera, a veces vas un poco más armado, pero precisamente Cristina pues tiene 40 años más o menos que nos conocemos y ella sigue siendo joven, yo ya era viejo, entonces, pero ha valorado mi trabajo, valorado en el sentido amplio de la palabra, y sí, en determinado momento me dice, bueno, ¿y qué onda con todas esas rolas que están ahí en el cajón, en el baúl relasco? Entonces le digo, bueno, pues no sé, yo escribo a pesar de mí y estoy todo el tiempo haciendo canciones por encargo de mí mismo. Entonces me encargo canciones muy seguido, pero pues sí, se van quedando por ahí. Cristina, desde el escenario, y luego ya un poco más de cerca, comenzó a conocer ciertas canciones y dice, no, pues hay que ponerlas a circular, sí. ¿no? No hace falta tener un cáncer terminal, ni pedir tocadas de solidaridad y estar en casos extremos para realmente salvar este tipo de situaciones, de que a final de cuentas sí son políticas, ¿no? Es nuestro activismo, nuestro trabajo es nuestro activismo político. Las ideas generan ideologías y a veces uno comete el error de regalar tus ideas a ideologías que luego te tachan de traidor si andas cambiando a Pepsi o dando bandazos, te vuelves un chavo bandazo hasta los 72 años y entonces pasas de remiso a remenso si sigues en ese tenor. Entonces sí,
estamos conscientes de que estamos contra muchas cosas, pero no por llevarla contra, sino porque ahí está eso que llaman realidad. Nos guste o no, que a veces sí no es remar a contracorriente sobre una sola agua, sino sobre varias, que empieza el conflicto desde el mismo ambiente que hemos generado, porque yo muchas veces no creo que sea cuestión del gobierno o de tus papás, sino de nosotros mismos, sino cada quien tiene la música que se merece, en tanto lucho no por tener la música que quiere. Yo, a pesar de mí, escribo porque es la música que quiero, o no porque yo quiera mis canciones, sino porque oyendo música contraje esa afición. Y bueno, sí hay una ida y vuelta, pero a veces colectivamente la corriente alterna es más difícil. Y ahí es donde necesitas aliados. Y luego resulta que muchas veces sí te equivocas, pareciera que la gente que en algún momento creíste que podrían ser tus aliados, pues resultan todo lo contrario. Pero sí hay, todavía en distintas etapas. A mí me ha tocado ahorita ya desde el 7º pico, ver que sí, que afortunadamente la gente sigue naciendo y sigue creciendo. Y yo no soy mucho del club del autoconsuelo Velázquez. Juntarme nada más con la gente de mi edad nunca ha sido. Desde niño me he llevado bien con gente de distintas edades. Es raro que yo me lleve bien con alguien de mi edad. Sí ha sucedido, pero generalmente yo en eso de las, ¿cómo se llaman las generaciones? No creo que sean relativamente de sexenios o de decenios, sino hay una realidad en común que lo vimos con la pandemia, que un siglo empieza por alguna circunstancia en el año 0. Aquí fue en el 20. En el siglo pasado igual, los maravillosos 20, o como los llamaban, fabulosos 20. Los locos 20. Exacto, y los locos Adams. Yo nací más o menos a mediados del siglo pasado, y sí me doy cuenta que fue la parte fronteriza del siglo XX. Pero no eran nada más los que nacimos en los 50, sino tenía que ver mínimo con los de los 40 y con los de los 60, y más para atrás, ¿no? Entonces, ahora que me estoy acercando de lo que vengo en cuestión de tiempo, porque llega un momento en que ya no perteneces realmente a una tierra, sino a un tiempo, que parecería que desaparece, ¿no? Alguna vez Groucho Marx, a sus 80 años, decía en una conferencia ante universitarios, bueno, muchachos, yo vengo de un tiempo que ya no existe y es probable que ahorita mismo yo no exista. Pero bueno, eso sí es una desgracia, porque lo vemos en portales, hay muchas cosas que han cambiado, que no están y que apreciabas, pero yo no las extraño porque han venido otras cosas, no sé si mejores o peores. A veces extraño la vida nocturna de los 70 en portales, que ahora casi es nula, pero es que en general sabemos las razones, ahorita no vamos a gastar el tiempo en eso, pero vuelvo a lo mismo, es parte de nuestro activismo político, el mundo de la diversión. O sea, hemos platicado mucho, Cristina y yo, que algunos tienen el sentido de embotar los sentidos, valga el pleorgasmo, a partir de la diversión, y hay quien se dedica a liberar los sentidos. Al menos eso procura uno, sin tanta presunción tampoco, porque luego no me parece muy bien que hablen de la canción inteligente, como si hubiera un inteligentómetro de ver qué canción es más inteligente que otra. Esos, a final de cuentas, son discursos. Que es un error que muchos años atrás sí se tenía, ¿no? Eso era como, además, un prejuicio y una intolerancia a lo nuevo y a lo diferente, ¿no? Sí. Y qué bueno, o sea, realmente, yo estoy, ahora sí que... En el Convite estamos en esa situación. Ahora hace rato hablábamos de un programa que nos da mucha risa porque finalmente hablamos de esos temas, ¿no? Como el jazz tuvo de jazz, ahora es cumbia, ¿no? Sí, se tardaron, ¿eh? Recuerda que tu mamá sí sabía. Cuando yo pasaba,
que era la tertulia aún, antes de llamarse el convite. La primera que me atajó en la banqueta fue tu mamá, porque ella se apreciaba la cumbia. Y de pilón a mí, estos chicuelos oían jazz. Pero me tuve que esperar pacientemente, casi me vuelvo paciente de diván, el terrible. Pero ve, por fin llegaron a la cumbia. Pero mira, casi llegamos, bueno, no, tú llegaste antes, evidentemente. Yo llegué, Pero ahorita estás produciendo canciones de cumbia. Además, esa es otra historia también muy agradable, pero sí, la base sigue siendo esto, que Cristina detectó muy bien y que es lo que yo hubiera deseado cuando llegué a esta gran ciudad, que la aprecio. Pero yo sabía de los mitos ya desde entonces. Yo tenía poco de haber empezado a escribir canciones, pero ya me sabía los mitos de que en Nueva York había un callejón o algo así llamado Timpan Alley, donde iban pues la gente que empezaba a hacer canciones y de ahí surgieron Carole King, Neil Diamond, hasta Lou Reed. Y supe después, cuando sí fue muchos años ya más para acá, bueno, ya no sé si más para acá o más para allá, a Nueva York, y mi casero dominicano me llevó ahí al Bronx, al Spanish Harlem, a un lugar que bien a bien no recuerdo en qué calle será, que había todas estas editoras de música. Me dice, mira, aquí empezó Rubén Blades. Era un cuate que había sido casero de medio mundo y corre Bay Dealer, ¿no? Y para mí era conmovedor porque digo, eso es lo que yo soñé desde que llegué a esta ciudad. Y qué bueno que en todo este tiempo surge Cristina haciendo esto realidad. Yo podría decir, al contrario, no soy enfermo ni nada, solo ando de parranda. Pero qué bueno que por fin existe esto y por fin están saliendo varias de las canciones que estaban ahí pasivamente, no enlatadas, sino embauladas. Pero eso me motiva con mayor razón a estar haciendo más y más y más. Seleccionamos darwinianamente la especie entre Cristina y yo, que a ella le toca estar en la barricada, entre otras cosas. Y ahí vamos, variando, y resulta que eso me motiva a seguir escribiendo. Entonces, de 2 o 3 que rescatamos, resulta que las que están surgiendo ya están desplazando. Dicen, no queremos ser abandonadas por ahí junto a la muñeca fea. Y el viejo feliz. No, es feliz, ¿verdad? El viejo feliz. No, de veras, yo le estoy muy agradecido a Cristina de que haya logrado este sueño, haber hecho por fin esa realidad que aunque está más allá de mí, existe para que tú puedas ser parte de esa realidad. Entonces, esto es como una especie de fábrica, la cual pues venimos, por lo pronto, 2 obreros que somos nuestros patrones también, y ahí estamos sobre la marcha, on the road, como dijera Jack Kerouac, pues inventando sobre bases, ahora sí que muy sólidas. Y sí, no necesitamos limosnear ni chantajear, ni decir, mátenme porque me muero o ya me les voy. No, simple y sencillamente creo que hoy estoy más vivo que nunca. No, y además, bueno, para la gente que nos está escuchando o viendo, les recuerdo, la dirección es Canarias 706B en la colonia Portales Sur, precisamente entre Zapata, donde empieza Portales Sur. Sí, entre Zapata y Repúblicas. Está un timbre con un cartoncito con el logo de Envasar Rolas de Garage. Y bueno, pues nada más falta acercarse. Está un teléfono. ¿Cuál es el teléfono? 555 1560 235. Y es WhatsApp, y pues mandan un mensaje, consultan sus dudas, les responden, vienen, conocen a Jaime, escuchan las canciones. Para los empresarios o para la gente que tiene proyectos de teatro, de televisión, de cine, pues también, ¿no? Porque luego ocurre que no hay un conducto de comunicación directo y a veces uno se imagina, ¿no? Que ya no vives en México, 1000 cosas que pasan con los autores, ¿no? Con cómo llegamos al autor de la obra, ¿no?
Pues mira, curiosamente aquí los que han comprado, principalmente es gente de Morelia, de Querétaro, del mismo DF, pero es emocionante ver que existe la República Mexicana. Sí, y que bueno, pues... Si y que llega a portales. En todo el país, pues es que por todo el país, al final es un representante de la cultura urbana en general, vivo, actual y que no se queda en esta idea de leyenda, ¿no? Nada más, ¿no? No, es como dijera Bob Dylan, y lo dice Bob Dylan, la gente paga para ver una leyenda solo una vez. Entonces, yo tengo que estarme renovando siempre. Bueno, parece que no lo hace, pero lo intenta. Pues, ¿hay algún otro proyecto adelante, hablando ya tocando este tema y que estás muy prolífico en la escritura? ¿Cómo podemos llegar a tu material actual, el de la cumbia? Ese es bastante interesante. Eso a través de las plataformas que están, pues, las de siempre, Spotify, YouTube. Es una productora sueca que se llama Prisma. Ajá. Y quien me acercó es Joaquín Campero, un joven que lo conocí muy chavo y él sí apreciaba mis cumbias desde su niñez. Después lo dejé de ver. Resulta que anduvo en buena parte de su juventud con Los Ángeles Azules. En una de esas giras creo que fue que conoció esta disquera, que por lo pronto no es exclusividad artística, sino de repertorio. Uh-huh. Entonces digo, por fin, qué bueno que siguen haciendo la gente. Me descubrió un productor que le interesa exclusivamente las cumbias. Tiempo atrás, en el interín, él estaba haciendo ya esto, que empezaba a hacer la cumbia rebajada, uh-huh. y me invitó a hacer una voz de una cumbia de él. Pasó el tiempo y ahora me dice, oye, ¿tienes todavía por ahí algo en las alforjas? Uh-huh. Le digo, sí, va. Y entonces empezamos con una, luego con otra, y entonces sistemáticamente estamos publicando casi promedio cada mes. Llevamos 3 rolas, hay unas más ahí en la banca. Y la idea es que él tiene un grupo que se llama Toro Mata. Uh-huh. La idea a un futuro no muy lejano es presentarnos alternando Toro Mata y aquí el de la voz cantante. Eso, digo, las canciones, las tocadas en solitario pues se me dan regularmente. Uh-huh. Y ahí pues obviamente hago lo más que puedo porque el cadáver siga viviendo. Pero concretamente con Envasar, fíjate que empezamos con esta idea que bien ha explicado Cristina, pero están surgiendo varias ideas que ahorita estamos realmente, pues igual, dándoles forma. Por ejemplo, esto que no estaba contemplado, los bonos de producción, uh-huh. y que a la larga configuren, cada canción tiene su independencia con los productores y como tal, pero que hagan un solo cuerpo. Uh-huh. Nos hemos preguntado, bueno, ¿y a dónde irían a pagar? El compact casi no hay, pero el acetato ha regresado afortunadamente. Sí. No por nostalgia, sino porque creo que sí es una cosa muy efectiva, uh-huh. en muchos sentidos. Y a lo mejor se va a encaminar allá. Primero vamos viendo, pueden salir 1, 2, 3, 4 ya nos acercamos al Extended, que ahora es como el mini LP. Sí. La idea es, como bien dice Cristina, alrededor de 10 rolas con distintos productores, con los créditos debidos, a no muy largo plazo sacar un objeto. Uh-huh. Pero insisto, sí. No por nostalgia, sino por una cuestión efectiva. Claro. Digo, eso es lo que estamos improvisando sobre la marcha, con sus variantes. Uh-huh. Quizás surgirán algunas cosas más, nunca faltará la idea de hacer videos, una película estaría padre. No sabemos si esto se va a convertir o una rola o 2 o 3 o todo en un soundtrack. Claro. Si se acerca gente de cine. Entonces, y supongo que está el proyecto, o debería estar un libro contando anécdotas y canciones, ¿no? Algo que va
sobre tu vida. Cristina tiene muchas inquietudes editoriales, entre muchas de las cosas que emprende, que vaya, que han sido varias de sus aventuras, y seguramente encontrará variantes. Yo con lo que he experimentado, no quiero vivir en el pasado, sino qué funciona todavía del pasado y aportarlo a lo que proponga Cristina. Y ahí vamos, pues ahora sí que viéndole qué funciona y qué no funciona, porque no podemos quedarnos con, ahora sí que, el principio de la frustración es un sueño no logrado, ¿no? Entonces, a final de cuentas, si tú logras ese sueño o esa idea, vaya a dar a donde vaya, no va a dar al bote de la basura. Sí, ¿no? Porque Entonces, eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Cuando el material, el trabajo, algo importante se queda ahí. es que también, como digo esto, off the record, hablábamos antes de la grabación, Celina, tu hermana y tú hablaban de la experiencia de ustedes de vender, y mucho está en cómo empaquetarlo. Claro. Y bueno, empaquetarlo no es solo por una cuestión meramente mercantil, sino que funcione. O sea, las canciones, antes que nada, nos debemos a los que lo van a producir y tienen que tener su crédito de la manera más visible. Bueno, a veces resulta que las plataformas no ponen todos los créditos, entonces no nos podemos conformar nada más con que estén, por ejemplo, en YouTube, que ya es algo, sino que precisamente para eso es el objeto, como un libro. O sea, decir, estuvieron tal y tal y tal. Pero esos objetos, a la vez, más allá del ciberespacio, a mí me han contado varias historias durante años de cómo, ahorita nos acaban de contar una, de cómo la mamá de uno de los cuates que viene a hacer un bono de producción casi tiró un cassette cuando era niño y lo recogió y resulta que era el disco de Nueva York, en cassette. Y desde entonces siguió, ahora sí que las rolas que yo hago. Sí. Y ahora pues está aquí, viendo qué más hay. Entonces, yo creo que la cuestión es encontrar realmente el objeto adecuado. Ahorita pensamos que puede ser un acetato y que por lo pronto también sea lanzado al ciberespacio de la manera más contundente. Y te digo, yo desde siempre he hecho las canciones respetando su independencia, pero también el conjunto, como un álbum. Lo que han llamado conceptual, pues, ¿no? Porque siempre pensaba teatralmente que eso podría ser motivo para una comedia musical. Y tiempo después se hicieron con ABBA, con el repertorio de ABBA, claro. Varias. Se me adelantaron, bueno, a mí ya se me había ocurrido, pero ahí está, no lo hice. No lo hiciste. Sí lo hice, en la cancha lo hice, pero lo hacía como el show de un solo hombre, claro. Una comedia musical de uno solo, y luego, pues sí. No hacía muchas pero horas. Este proyecto, que es envasar rolas de garage, que pues acérquense, de verdad, todos los que están escuchando y viendo, a esta posibilidad, no nada más de ser coproductores, sino tener físicamente una de tus canciones, una de la que quieran, de las que están ya producidas, y se llevan una letra escrita por ti. Mira, y perdón que te interrumpa, Cristina me lo cuenta más, porque luego a mí se me pasan, pero han sucedido cosas, ella dice hermosas, mágicas. La magia se provoca, no cae del cielo, ¿no? Al menos que yo sepa. Y por ejemplo, han pasado cosas muy curiosas, como la primera canción que se vendió fue la primera que yo compuse, a los 14 años. O por ejemplo, el primero que vino aquí a comprar un bono de producción es un tipo mucho mayor, es más de mi edad, que vivió en el mismo barrio de Cristina y que se conocían, pero que fue uno de mis primeros fans, sí. En un lugar que yo tocaba de joven, ¿no? Sí, sí. Y luego, ¿qué más? Han pasado así cosas muy curiosas. Muy curiosas. Pero cuéntanos. O sea, llegaron aquí 3 chavos desde Morelia, y entran y dicen, venimos por 5 canciones. Y yo, ay, ¿es broma? Y entonces, pero tenemos una misión, tiene que ser una cumbia. Y yo en mi catálogo ya no tenía cumbias. Entonces les digo, uy, chavos, no, pues no tengo ninguna cumbia. A ver, espérenme tantito. Entonces le hablo a Jaime y le digo, oye, me urge una cumbia, o sea. Y entonces me dice,
bueno, tal y tal y tal y tal se pueden convertir en cumbias. Entonces les digo a los chavos, a ver, esas 3 o 4 se pueden convertir en cumbias. Ah, sí, ya lo había yo pensado, dice uno, ¿no? Porque eran músicos. Ajá. Entonces, o sea, me fui enterando poquito cómo estaba o sea, de dónde venían o qué estaba pasando, ¿no? Entonces ellos tienen un maestro que es su mentor de toda la vida, que los adoptó como hijos, y él les dijo, a ver, aquí está para 5 canciones, van, pero quiero una cumbia. Y entonces ellos estuvieron aquí todo el día y daban vueltas así, no, es que está muy difícil, es que cuál, es que así, o sea, la cumbia ya la habían, ya. Pero faltaban 4. Ajá. Entonces, daban vueltas y no se ponían de acuerdo y decían, no, es que está muy difícil. Y yo todavía les decía, oigan, aquí tengo otra. No, ya no saques más porque esto está imposible, o sea, está muy difícil. Y entonces, total que hicieron una junta, juntaron las mesas, dijeron, a ver, cada quien vota por 3 y ya vemos, ¿no? Y entonces estoy escuchando sus votaciones y dicen, a ver, la primera, la del, ¿cómo se llama? El canto de un mulato. El canto de un mulato. Entonces dice, y todos así, yo, se queda. Y yo así impresionada porque era la primera que escribió en su vida y la primera que íbamos a vender. Entonces les conté la historia de esa canción que la escribió a los 14 años. Y no, bueno, dice, no, pues sobre todo se queda. O sea, y entonces decían, pero esta que sea la cumbia, la convertimos en cumbia. Y el otro, no. Esa yo ya la pensé de 20 maneras. Entonces esa no puede ser la cumbia. Ay, no. O sea, cosas así pasan que te ponen la piel chinita, ¿no? Porque además chavos, o sea. Entonces dices, no, es que... Y uno subió en sus redes las fotos que se tomaron aquí con Jaime y todo. Y nada más pone, no fue un sueño. Oh, wow. ¿No qué? No fue un sueño. Ah, ya. Eso no me lo habías contado. Sí, te lo conté. ¿Sí? Okay. Para variar no estaba yo en mis 2 sentidos que me quedan. Pues, o sea, cosas así han pasado. Pero bueno, a mí sí me gustaría que tú dijeras los géneros que hay en el catálogo. Ah, pues es que... Porque si piensan que solo es rock, o si piensan que solo es cumbia, o si piensan... No. Y tenemos una variedad, o sea... Sí, bueno, esa es otra cosa que me puso a trabajar Cristina. Yo decía, bueno, siendo tan elemental, yo creo que cada rol es un género en sí, pero no nos vamos a poner tan radicales, ¿no? Entonces, eso te motiva a más que estar en la cábula, que eso es inevitable. Ajá. Es el libro sagrado de los mexicanos, no he escrito la cábula con K. Si hay la cábala y todo eso. Por ejemplo, pues hay unas que se me ocurre que es una rumbia, por ejemplo, si no es una cumbia, ¿no? Y luego, pues no sé, han sido casi todas un género en sí, una funky tonk, por ejemplo, ¿no? Funky pop. Funky pop, pues ahorita goliardesca. Goliardescas, sí, hay goliardescas también, pues ahorita se me olvidan, todo menos rock. Todo menos rock. Ni jazz, menos, ¿no? De jazz, fíjate, a una le puse Desmondiana, de Paul Desmond. El riff de Toma 5, que es de... Sí. En vez de ponerle Brubeckiana, pues Desmondiana. Entonces hay unas que son unas cosas, sí, medio mamíferas, para iniciados, ¿no? Otras no, son más obvias, ¿no? Sí. El corrido truncado, por ejemplo. No es para los puristas. No, pues... No, yo lo único que yo dije fue, no se puede hablar en serio en este lugar. Sí, no faltan nunca los inspectores de pureza racial, ¿no? Sí. Me acuerdo una vez que estaba con un colega, que no voy a decir nombres, pero se junta, pues con gente así, que más que nada te están interrogando. Y entonces venían de Oaxaca. Ajá. Y entonces este buen amigo, colega, les dice, no, pues es que Jaime su padre era oaxaqueño y tiene ascendencia oaxaqueña y todo eso. Y estos se ponen así como, ay, sí, ahora resulta que va a ser oaxaqueño. Y le digo, ¿qué, eres inspector de pureza racial? Cada vez estás más hacia Hitler, ¿eh? Y así te puedo contar varias. Igual, no sé, ahorita, por desviarme, así te están inspeccionando y no se dan cuenta que esos que sienten más librepensadores, por decirlo menos,
híjole, se van exactamente a todo lo que detestan, ¿no? A hacerle el caldo gordo al fascismo, ¿no? Sí. Digo, inspectores de pureza racial, de que si eres más o menos oaxaqueño. Cuando una de las enseñanzas de mi padre, pregonando con el ejemplo, es que los genes se preservan a través de la mezcla. Claro. Yo soy un mixteco calvo, pero bueno, al final de cuentas, pues viva Guajuapan de León, Oaxaca, la meca de los patas de perros. Y sí, así te podría contar de varias cosas que me hacen así examen de pureza racial o de pureza musical. Sí. Cuando la gente habla de música de fusiones, digo, eso es una redundancia, la fusión es inherente a la música. Ajá. Y luego ponen términos como híbrido, eso es un término ofensivo. Ajá. La hibridez es del que no se reproduce. Una mula es el producto de un burro y una yegua. Del que no hizo nada. Exactamente. ¿No? Además, ¿no? Ya es la loa de la hibridez y se les llena la boca. Sí. Que esto es híbrido, ¿no? El colmo es que ahí tampoco digo nombres. Un colega bien rankeado en el rock se le ocurre por fin decir en una conferencia allá en el norte, que además le vas a enseñar al señor, Padre Nuestro, el Señor Norte, que la canción es un híbrido entre la literatura y la música. O sea, ya le dijo ni madres a una canción, ¿no? O sea, es la fusión de letra y música. Ya si aspiras a más, sí, de literatura y música, pero decir que es un híbrido, sí, ¿no? O sea, es condenar a una canción a que no se reproduce, a que no es materia viva. Pues, pero aquí no estamos para eso. ¿Eh? Aquí no estamos para eso. No, ya lo sé. Estamos en Portales. En Portales, sí. Como dijera Cristina, en Portales de mi gueto. A ella se le ocurren cosas así todavía más interesantes. Es una nueva corriente filosófica presocrática. Aquí estamos en Portales de mi gueto. Sí. Pero bueno, estamos todavía en el programa. Sí, ya creo que como antes, todavía hay cinta. Todavía hay cinta, sí. Y no queremos dejar de pues, comunicarles esto a las personas que nos escuchan y nos ven. Yo repito, estamos en Portales, sí, estamos en el límite de Portales, ¿no? O sea, es como... Bueno, no, el límite está en Churubusco, después empieza Sudamérica, o sea, Coyoacán. Canarias 706B, Colonia Portales Sur. Entre Zapata y Repúblicas. Repúblicas. Envasar rolas de garage, ¿no? Que además para mí me parece coherente completamente. Tenías tu gran grupo que se llamaba Hotel Garage. Fíjate, ya ni me acordaba de ese detalle, pero sí el garage. Fíjate que antes de que fuera todo un concepto, yo así empecé aquí en el DF. Antes de Avándaro, antes de los Hoyos Funky, pues tocabas en lotes baldíos, en vecindades y en harto garage. Además, bueno, pues son cultura los hoteles, ¿o no? Claro, son cultura. A mí me lo han contado. Aprendes mucho. Seguiré experimentando. Pues muchísimas gracias. No, gracias Cristina. a ustedes. No, gracias. De verdad, qué bueno que nos abran esa posibilidad de además conocer físicamente el espacio, de ver. Nosotros ya estamos muy contentos, de verdad, de saber que ese es un gran proyecto, de colaborar incluso. No, gracias de veras. Sí, se nos olvidó anunciar el convite. ¡Toman en el convite! Ajá. Y venimos hace rato y escuchamos, yo escuché 3 canciones, mi hermana 7 canciones. Te echó todas, creo. Y, bueno, pero más sí escucha. Nos vamos a ir escuchando una canción. A ver. No seas mamón. Como dijera mi papá. Es una de las anécdotas de mi papá. Sara siempre dice, vamos a comenzar 1, 2, y entonces agárrense. Mira, mi papá, que era mixteco, cuando yo empezaba a tocar la guitarra a los 14 y me clavaba, y luego, pues, pa' colmo, descubro a Bob Dylan, lo introduje a la Huasteca, estaba yo así, me pasaba en el garrar, ya ves que eran muebles más que tocadiscos, así, de repente pasaba mi papá, así como, y volvía a pasar, así como hostigamiento de baja intensidad, ¿no? Y pasaba, y llovía. Y yo lo veía a él, por eso llovía.
Y entonces estaba yo oyendo ahí pues que es una especie de pre-rap de Bob Dylan. Okay, Giannis in the bass, man, mixing out the man, and I'm on the play, man, think you got the gobble, man. Y entonces me dice, ¿y esa cómo se baila? Y yo, no, papá, estas son para escuchar. Me dice, no seas mamón. Bueno. Sí era mixteco, ¿no? Era mixteco. Bueno, nos despedimos. Bye. No more. No more. La síncopa se fue de rumba. Improvisamos el ritmo y el jazz se tropicalizó. Pero con todo y ritmo, el tiempo se nos acabó. Regresemos de la rumba a los clubes, sin perder el ritmo, porque yaceando también se baila. Mira lo que me encontré, 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 mira lo que me encontré. Ya, sí, ya, está bueno.